Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y me contenta decírselos nuevamente, nos encontramos en mi país, en Venezuela, y estoy súper feliz de volver a estar aquí, sin importar en la situación que se encuentre mi país, sea muy buena, sea muy mala. Es bueno regresar, estar con la familia, ver los lugares donde creciste, donde pasaste tantos momentos felices y no tan felices, pero que te ayudaron a superarte en la vida. Así que bueno, amigos, hoy nos hemos venido, no sé si lo ven detrás de mí, está el letrero de la entrada de Tucacas. Tucacas queda en el estado Falcón. Es una zona de playas muy famosa de aquí de Venezuela. Todo el mundo que vive en el centro del país, este es el lugar donde viene a pasar un día de playa. Pero hoy vamos a estar haciendo un video súper diferente porque vamos a estar conociendo un poco del turismo. Podríamos llamarle turismo de lujo, porque Venezuela tiene unos lugares de lujo, completamente unas playas espectaculares, playas de las más bonitas del mundo, quizás no la más bonita del mundo porque eso queda a criterio de cada persona, pero sin duda alguna son muy pero muy bonitas. Y hoy vamos a estar conociendo un callo súper espectacular, uno de los más bonitos, por no decir el más bonito de toda esta zona, y vamos a estar conociendo entonces cómo sería el turismo de lujo aquí en Venezuela. Así que no se despeguen de allí porque es la aventura que vamos a estar haciendo justo en este momento. Bueno, el turismo de lujo comienza desde el primer momento en el que, bueno, quieres transportarte, porque además de que este video se titula Turismo de lujo en Venezuela por ser un lujo las playas de aquí, también por el tema económico. Y es que, por ejemplo, para poder transportarte, ahora con el tema de que la gasolina está escaseando en Venezuela, hay problemas para abastecerse. Hay ahora dos tipos de gasolineras, una regulada por el gobierno, en el que te venden combustible mucho más económico, y otra a precios internacionales, pero de igual forma está escaseando mucho. Entonces te ves obligado a comprar gasolina por fuera de estas gasolineras revendida. Entonces llegas a pagar desde $1 hasta $4 el litro de gasolina. Entonces sale bastante costoso tener que transportarse. Lo tengo que hacer porque si no, ¿qué vamos a hacer con los videos? No vamos a grabar nada. Pues no, tendré que, bueno, comprar la gasolina así, y es lo que hemos hecho. La conseguimos a $1 el litro y es más o menos lo que lo puedes conseguir en las bombas a precios internacional. Pero si la comprásemos a las bombas reguladas, que normalmente no hay o tienes que hacer grandes filas, nos costaría muchísimo más económico, pero el tema es conseguir. Y así comienza la aventura, chicos. Bueno, chicos, llegamos al embarcadero de donde vamos a salir. Este queda en Chichiriviche y cuesta $4 permanecer el vehículo aquí durante el tiempo que vayas a pasar en el callo. Llegó nuestro medio de transporte. Mira, este es nuestro lanchero de confianza. Tiene 105 años y él sigue luciendo igual toda la vida. Mira, Víctor, dime algo. ¿Cuánto cuesta el viaje hacia Cayo Sombrero, que es donde vamos a ir? El viaje hacia Cayo Sombrero ahorita normalmente lo que está en la cartelera son 120, el viaje para Sombrero aproximadamente 8 personas. Pues sí, chicos, nos vamos a ir a Cayo Sombrero, que es uno de los cayos más bonitos, por no decir el más bonito de aquí de Tucacas. Ya ustedes lo van a ver, vamos a subir el dron, vamos a tener unas imágenes brutales, así que bueno, ya lo saben los precios porque seguramente lo van a estar queriendo saber por si quieren venir, los que quieran venir. Así que bueno, empieza el viaje. Y algo muy importante acotarles es que Cayo Sombrero es el callo más costoso que vas a conseguir para ir a Tucacas, ¿ok? El viaje es el más costoso de todos, los demás sí los puedes conseguir un poco más barato. Ella es Varadero y este es Mallorquina. Lo que separa Varadero de Mallorquina llaman Los Peñones. Ahí grabaron propaganda de La Tercera, La Chinoto, La Sobenó, parte de la novela La Cuaima y Noche de Luna Llena. Al final de la playa usted llega, se agacha, te entras a la cueva
y escalas y sale arriba al cerro. Y aquel callo que ustedes ven allá le dicen la isla de la fantasía. ¿Por qué le dicen la isla de la fantasía? Porque ahí todos sus sueños se les hace realidad. Ese es Cayo Sombrero. Ok, Cayo Sombrero, chicos. Para los que les gusta la piscina de los Guanes, ¿verdad? Y los que no lo conocen, la piscina de los Guanes es un bajo que queda en medio del mar donde hay mangles de lado y lado y una barrera de coral que rompe la ola. Al estar allí es como estar en una piscina, el agua es cristalina, azulita, calientica, pura arenita. Llega una lanchita que le vende la comida. Lo que es el ceviche, el picón, el botuto, la langosta, el calamar, el camarón, ensalada de gallina y arroz a la marinera. Claro, ese es para el que le gusta lo bueno. Como dice el refrán, que del mar para la boca, que así es como provoca. Si ustedes comen frutos del mar, se volverán una sirena y los amigos un tiburón en la piscina natural de los Guanes. Yeah. Porque hay que comer frutos del mar, ¿verdad que sí? Porque el que come pollo le salen plumitas y el que come diablito parte cachito. Chicos, y hemos llegado. Miren esto. Wow. Bueno, chicos, si les soy sincero, yo nunca había estado en Cayo Sombrero. Sí me habían hablado muchísimo, pero acostumbramos a ir a otros callos. Y realmente, bueno, la ocasión perfecta para yo enseñárselos a ustedes y verlo por primera vez. Vamos a disfrutarlo juntos, pero esto ya de entrada está sin palabras. Bueno, algo curioso que está ocurriendo, y es algo que les debo comentar, es por el tema de la gasolina, que el lanchero cuando te trae, normalmente él dejaba a la persona, o sea, dejaba el grupo y se iba. Ahora no, lo que están haciendo es que como también no hay mucho movimiento de personas, mucho movimiento de turistas actualmente debido a la pandemia, al problema de gasolina, a los problemas económicos, a muchos otros factores, ellos lo que están haciendo es que cuando traen a alguien, se quedan y así no gastan la gasolina para regresar sin necesidad. Entonces ya se quedan de una vez aquí y solo ocupan la gasolina para traerlos y para llevarlos. Ok, lo primero que deben hacer una vez llegan al callo, pues es alquilar un toldito con sillas si lo que quieren es mayor comodidad. Pero también pueden elegir simplemente una palmerita con sombra y listo, ya se pueden poner allí. Pero si lo que quieren es un toldo con sillas, les puede costar desde $10 en adelante con 4 sillas. Este valor puede variar dependiendo de la persona que le vayan a alquilar la silla y el toldo, obviamente. Bueno, como ustedes pueden ver, esto es un callo donde viene mucha gente que tiene lanchas, que tiene pequeños yates y viene aquí, lo estaciona justo acá y miren, todo esto para disfrutar el agua súper clarita, calientita. Además que te venden muchísima comida, o sea, tienes muchísima comida disponible que te venden los vendedores, bebidas. Está un yatecito allí con una bandera pirata, qué cool, ¿no? Miren los heladeros con sus campanitas, es muy típico de aquí. La arena súper blanca, súper sabrosa. Y ahorita nos vamos a meter esa agua divina para probarla, pero ya desde aquí yo creo que ustedes lo pueden notar, está bastante clarita. Bueno, antes de seguir recorriendo esta parte de donde te deja la lancha, el callo tiene como otra parte hacia el otro lado, que es un poquito más solitaria. Vamos a recorrer ese lugar de allí para ver qué tal está, qué diferencia se puede encontrar entre un lado de la isla y otra. Bueno, miren esto, palmeras hay para ponerte debajo del sol, muchísimas.
Pero miren qué espectáculo. Está muy bonita esta parte también. Bastante amplia el área de la playa como tal, el área de la arena. Y vemos también que hay tolditos allá a la orilla de la playa. Vamos a acercarnos allí para ver más a detalle. Esta escena de aquí me parece aquella fotografía de las agencias de turismo cuando te quieren vender el lugar a través de una fotografía. Bueno, así tal cual. La arena blanca, palmeras, toldos, agua cristalina. ¿Qué más puedes pedir? Realmente, ¿qué más puedes tú pedir de un lugar? Además, el clima fantástico, o sea, está genial, pero no aguanto más para meterme a esa agua. Realmente estoy haciendo mi mayor esfuerzo para todavía mostrarles más del sitio antes de ingresar a esa agua de allí. Bueno, un pequeño paseíto por la orilla de esta playa. Fíjense que a diferencia del otro lado, no hay ninguna lancha, ningún yate, ningún peñero. O sea, esto sí está totalmente despejado. Las personas vienen aquí a pasar como que el rato. También no hay vendedores. Fíjense que aquí no hay ningún tipo de vendedores, a diferencia del otro lado también, que hay muchísimos, pero muchísimos. Bueno, y además de todas las cosas que ya les he dicho de este Cayo y de este turismo de lujo que se puede hacer aquí en Venezuela con estas playas maravillosas, yo quise traer a Angie al mejor Cayo que tiene Tucacas para pasar su cumpleaños, porque justo cuando estoy grabando este video, Angie está de cumpleaños. Sí, señor. Le picamos la torta justo a las 12, en lo que comenzó el día a la medianoche. Y bueno, ya nos estamos disfrutando entonces el resto del día aquí en esta playita tan sabrosa. Señores, y ha llegado el momento que todos estábamos esperando, lanzarnos en esa maravillosa agua. Definitivamente tener esto ha sido de gran ayuda. Es muy bueno porque en Náguara hay muchísimos peces allá abajito y no tenía ni idea. Hay muy bonitos. Yo espero haberles grabado muchas cositas bonitas para que ustedes vean, porque de verdad vale la pena. Y este tesoro lo tenemos tan a la mano los venezolanos, o sea, está tan aquí cerca, no tienes que recorrer grandes distancias. Si por ejemplo estás en el centro del país, aquí llegas en hora y media, llegas, y por ejemplo desde Maracay no es mucho el tramo. O sea, también es un paraíso sin duda alguna. Miren esto. No. Esto no tiene precio, chicos, de verdad. Me encanta estar en mi país. Me fascina estar acá. Quisiera que mi país mejorara en todos los aspectos posibles y que todo el mundo tuviese la oportunidad de venir aquí y disfrutar lo que yo también estoy disfrutando. Y de verdad, bueno, es lo que le pido al cielo todos los días, y aprecio demasiado y muchísimo poder estar disfrutando de mi país en este momento con mi familia y bueno, pasarla bien. Bueno, chicos, teníamos que comer algo, y una de las cosas que ofrece el Cayo Sombrero son estos chicos que te venden toda clase de mariscos. De marisquería. Vamos a ver qué tienen ustedes allí. Tenemos langosta, tenemos ceviche, tenemos camaroncito, tenemos rompecolchón, langostico operadito con las tetas y las nalgas, 24 horas, 9 meses de garantía. Con derecho a ser padrino. Miren todo lo que tienen aquí. ¿Cuál es el rompecolchón? Este es el rompecolchón. Este es el rompecolchón. Este es el pudín. Pudín de camarones. Este es camaroncito. Camaronzolo. Ceviche. Ceviche. Ensaladita y langostica. Mira, la langosta, ¿qué precio tiene la langosta? La langostica le ponemos dos así, de las pequeñas le salen 60, pero operada con todo, con las tetas y las nalgas. Ok, eso es como una langosta operada con todo incluido, $60. Eso es correcto. Y por ejemplo, si yo quiero de esto, este es el pudín con el pulpo. pudín. ¿Cuánto cuesta eso? Ese viene, depende de la ración. Okay, ¿cuántas raciones hay? Mira, ahí tengo raciones de 25, tengo ración de 30, sin langosta y así. Ok, ¿y qué es lo más barato que me dejas? Lo más barato pudín. El pudín, te puede dejar el pequeño, que se vende en 25, te lo dejo en 20. Ok, ajá. Dame un pudín pues. Sí, va. Miren, $20 la ración de pudín, es esto de aquí con camarón. ¿Y qué trae exactamente el pudín? ¿Camarón y qué más? Camarón, pulpito y caracol. Ok, camarón, pulpo y caracol. Mira, vas a salir en YouTube y vas a ser famoso. Eso. Resuélveme ese plato, ¿vale? Ajá, pero te lo doy combinado o qué? No sé, como tú quieras, pero por esos $20 que me dijiste. Como vos queráis. Como tú quieras. ¿Y cómo te pueden conseguir? ¿Ustedes cómo se llaman? A mí me apodan aquí el Ren y Stimpy.
Ren y Stimpy. Stimpy, ajá. ¿Y quién es Ren y quién es Stimpy? Los dos estamos aquí en la combinación. Una combinación. Claro, la Miren, aquí me combinación. están haciendo un combito aquí. Te le pongo ensaladita, papi. Dale pues, vamos a hacer eso bien hecho para que la gente lo vea por internet de las delicias que pueden conseguir aquí en Venezuela. Eso es correcto. Ajá. Ceviche te le pongo. Cevichito, ¿verdad? pues. Te le pongo aguacatico, papi. Dale pues un pedacito de aguacate. Eso es correcto. Ahí está. Mira, y todo esto, ¿ustedes lo pescan ustedes mismos? No, papi, ¿Cómo lo es eso? compramos. Lo compran. Y compramos. te armas eso. Es y correcto. vives de esto exactamente. Vivimos de esto, sí, señor. Solo de esto. Solo de esto. ¿Y qué tal está la temporada hoy? Está mala, estamos empezando. Estamos empezando la Sí. temporada. La temporada buena es ahorita en enero, si Dios Ok. quiere. Hasta el 15 de enero, que nos llega turismo, pues, con el favor de Dios. Ok, con el favor de Dios. Miren cómo ha quedado ese plato. Qué guapo. Ujú. Miren eso. Salsita rosada. Ok, sí, claro. Al ataque, pues. Bueno, al ataque. Eso es correcto. Chicos, miren esto. Esto no es un lujo. Miren este convito con esta playita aquí, con esta arena blanca. ¿Qué tal? Ren y Stimpy, ya saben, si vienen a Cayo Sombrero, con ellos. Chicos, vamos a ver qué tal está esto. Voy a empezar por esto, el pudín. Vamos a ver. Está bien. Muy bueno. El cevichito. Tenía años que no probaba el ceviche. Riquísimo. A ver, rompecolchón. Ahí va. Muy bueno. La ensaladita, vamos a ver. Miren, todo está riquísimo. Todo. Chicos, este plato lo negocié $20 de 25 y además me lo hicieron así un variadito. Así que bueno, todo es cuestión de negociar con los muchachos aquí y van a conseguir algo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Valió la pena, no? Bueno, vamos a dar otro paseíto más, pero esta vez sin el dron, porque cuando les estuve caminando por aquí estaba con el dron, entonces estaba ahí pendiente de que el dron me siguiera. Bien, exacto. Entonces bueno, vamos a echar una caminadita para acá, pero no los voy a dejar nada más con este Cayo Sombrero. Vamos a ver si logramos en lo que salgamos pasar por algunos otros y ustedes les den un vistazo también para que conozcan otros además de este. Pero mira, aquí tienen una rumba con musiquita y todo. Ese es Guaco, un clásico de esta época navideña, ¿verdad? Sí. Bueno, de todo el año, pero más en la época de Navidad. Aquí se escucha mucho ese tipo de música. Maracucha, que es las gaitas como tal, vienen de allá, de esa parte de Venezuela. Así es. Que me encantaría enormemente conocer. Es verdad, aún no lo conocemos. Bueno chicos, otra cosa que pueden comer aquí en el propio mar es ostra y kiwa. Miren, aquí pueden comerse una docena por $5, 3 docenas por 10. Así que pueden agarrar esa oferta allí. Miren, estas son las kiwas y estas son las ostras. Miren, ¿y tú pescas esto tú propio? ¿Tú mismo? ¿Tú mismo la sacas? De ostra, de kiwa, saco arrechón, hermano, porque eso es la única, ¿cómo te explico? El único sustento que tenemos que mantenerse. Vivimos de la pesca, tenemos que estar pescando para poder sobrevivir. Y, por ejemplo, cuando no estás haciendo esto, ¿qué otras cosas haces? Me pongo a pescar buceado, mano. Ok, para tu propio consumo y para vender también. Claro. Ok. Miren, esto no tiene precio. Comerte una ostra aquí en el propio mar, brutal. Aquí dicen y que la ostra es el Viagra que no da infarto. La Viagra que no da infarto. Mira, yo peleé con Mike Tyson, mira, me mordió una oreja aquí como... La pelea fue justa. La pelea fue dura. Me puso a morder orejita. Gabriel. Bueno, vamos a probar estas otras a ver qué tal están. Permiso aquí con el limoncito. Miren, tengan cuidado con el limón porque se pueden manchar. Limoncito a la ostra. Vamos a ver. Muy buena. Buenísima. Miren, voy a probar la kiwa. Yo nunca la he probado. Vamos a ver qué tal. Siempre hay una primera vez. Algo muy común que pasa que cuando vas a pedir ostras, normalmente ellos te dicen, bueno, $5 la docena, 3 docenas por 10, ¿verdad? Te hacen una promoción. El problema es que ellos empiezan a abrir ostras y puede que te pases y termines pagando muchísimo más de lo que pensaste en un principio, porque uno cuando empieza a comer y no te das cuenta la cantidad que comiste y ellos entre después, bueno, prueba la kiwa, prueba no sé qué, entonces claro, después vas abriendo más cosas, vas probando más cosas y todo esto va sumando y resulta que al final pagas muchísimo más. Entonces bueno, miren, al final fueron 3 docenas de ostras por $10 y una docena de kiwas por $15. Le redondeé y le dije, bueno, te doy 20, así que al final fueron $20 porque sí que luego se aprovechan un poquito de que ya te las comiste, te cobro lo que quieras. Pero bueno, igual fueron muy buenas, se disfrutó el momento con la familia ahí en la playita, en el agua. Así que bueno, ¿qué más se puede pedir? Bueno, nos vamos a nuestro siguiente destino, que solo va de pasada. Ya pasamos casi todo el día aquí, son casi 5 de la tarde, ya está cayendo el sol. Vamos a ver qué tanto nos da para mostrarles. Y bueno, mostrarles a ustedes un poquito más de esto.
Se ganó el pase para YouTube. Miren, por si no lo saben, Gilberto Correa era un animador de Venevisión, el primer canal de aquí de Venezuela, el más visto. Y él era el animador estrella de toda Venezuela, el más importante. Tenía una casa allí y bueno, la perdió porque esto lo decretaron parque nacional y que sigue siendo actualmente así. Mira, Víctor, ¿qué pasó aquí? Estamos justo en lo que era Cayo Pelón. Lo que era Cayo Pelón. O sea, esto en vez de ser ahorita, como está ahorita agua y con la arena bajita, había arena por encima del agua, ¿cierto? Había una playita que aproximadamente cabían 100 personas. Ok. Y había su respectivo silla, su silla, su sombrilla. Y la pérdida de Pelón, supuestamente el coral se murió. Y aquí llegaba una lancha frutera, tipo frutera, y dragaba la arena, jalaba la arena de aquel lado, era para hacer peceras y esa cuestión. Ah, y eso ok. ayudó a que Pelón se desapareciera. Angie se va a lanzar por allá. Miren allá. Ay, qué rico. Ay, sí, hay que tener cuidado Sí, por la piedra. Así es. Miren, yo me puse la cámara para grabarles un poquito y fíjense que a nuestro alrededor no hay nada. O sea, no hay nada. ¿Qué tal? O sea, mire todo lo que pudo haber bajado y obviamente que cuando era un callo no era chato, realmente era como una barriguita. Bueno, fíjense, estamos aquí, me llega el agua a la cintura y estamos prácticamente en medio de la nada. No hay playa, no hay nada porque quedó abajo. Y llegó el final del día, regresamos. Así que bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado, yo espero que se hayan divertido y hayan conocido otra cara diferente de mi Venezuela, porque bueno, no todo es malo, no todo es desastres y yo quería mostrarles un poquito de eso. Así que bueno, espero que se hayan divertido. Quiero que sí me dejen en los comentarios qué les parecieron los lugares que estuvimos visitando, qué les pareció el turismo de lujo aquí en Venezuela, los precios. Quisiera saber qué opinan al respecto. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _ Amigos, desde aquí, desde el muelle de Chichiriviche, aquí en Venezuela, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.